Bueno, en este momento en la Argentina tenemos la presión fiscal más alta de la historia, que lo mínimo que tiene que andar en el orden del 35%, y si empezamos a sumar algunos otros impuestos podemos llegar hasta el 60% tranquilamente en la economía doméstica. Y aún con esa enorme presión fiscal consolidada, el gobierno tiene 7 puntos de déficit. O sea que acá tenemos un problema estructural que arrastramos por lo menos de los últimos 80, 100 años en la Argentina, que se llama gasto público versus ingresos. En tanto los gobiernos, cualquiera sea el color político, no haga los deberes que tienen que hacer, esto lamentablemente no tiene solución, porque la Argentina tiene un problema del mercado de capitales muy pequeño, no hay manera de autofinanciarnos, tenemos que salir a buscar dineros afuera, si no tenemos que imprimirlo a la maquinita del Banco Central, y cualquiera de las dos cosas son problemáticas, y cualquiera de las dos cosas con este enorme déficit fiscal trae problemas inflacionarios. O sea que para resolver la inflación no alcanza con metas de inflación, para eso se necesita bajar el gasto público, y lamentablemente en estos últimos años, no es un problema de la última década, pero sí se ha aumentado exponencialmente el tamaño del Estado. Hoy tenemos un Estado que en su momento, por ejemplo, en 1992 explicaba el 23% del PBI, hoy está en el 42%, ha ido creciendo exponencialmente. Y eso, la única solución, como recién les decía algunos otros medios de prensa, humildemente de nuestra opinión, no de expertos, lo primero que tiene que hacer este gobierno es dar algunas señales de austeridad. Señales de austeridad quizás es disminuir cantidad de ministerios, una señal de austeridad es congelar el empleo público, es decir, señores, a partir de ahora no se toma más un empleado público nuevo. Se anunció en las últimas horas. Bueno, esperemos que no, se anunció algo de empleo cero, vamos a ver qué es lo que pasa, pero eso es algo porque hay una baja natural del orden del 3-4% anual de empleados que etariamente finalizan su tarea. Entonces creemos que eso aportaría algo, pero tienen que haber gestos de las dos partes. Mire, la Cámara Argentina de Comercio es una entidad que no tiene filiación partidaria de ninguna naturaleza. Nuestra ideología está en nuestro ADN, que está en el estatuto que tiene 94 años, que habla de la libertad económica y defensa de la iniciativa privada. Hay gobiernos con los cuales podemos trabajar un poco más cómodos que otros, porque nos atiende, nos escucha. Este es un gobierno que nos atiende, nos recibe, nosotros estamos participando de la mesa de competitividad del comercio, estamos aportando muchas ideas que la están llevando adelante, pero con eso solamente no alcanza. También es necesario una oposición responsable, y en este momento uno observa que la oposición está haciendo demagogia, pensando en el futuro, quizás pensando más en el 2019 que otra cosa, tratando de captar voluntades, tratando de recuperar un poder. ¿Se refiere concretamente al proyecto que están evaluando en este momento en la Cámara de Senadores? Bueno, si lo querés poner así, sí, exactamente. Eso, lamentablemente, todo indica que hoy va a salir aprobado. En primer lugar, es un tema inconstitucional. El Congreso no tiene que legislar en tarifa. La tarifa es potestad del Ejecutivo de la Nación. Punto número 1. Punto número 2. Es algo ilógico porque este mismo Congreso aprobó el presupuesto nacional con este aumento de tarifa. Punto número 3, retrotraer las tarifas. A noviembre del año pasado le significa al gobierno perder entre 150 y 200 mil millones de pesos. Punto número 4, este es un proyecto unitario, porque el país siempre pagó las tarifas más caras que Buenos Aires, que Gran Buenos Aires, y este proyecto, los subsidios, pertenecen a Buenos Aires, no pertenecen a la provincia de Santa Fe, a Rosario, Entre Ríos, en el país siempre pagamos más. Entonces vemos que la oposición lo único que le interesa es torcerle el brazo al gobierno y hacerle pagar un costo político al presidente de la Nación con el tema del veto, que para nosotros hay que desdramatizarlo totalmente. El veto es una herramienta que tiene el gobierno nacional y que todos los presidentes lo han utilizado. Duhalde lo utilizó en 20 oportunidades, Kirchner en 7 oportunidades, Menem en 40 oportunidades, Cristina Kirchner en 3 oportunidades, y les recuerdo que Cristina Kirchner vetó el 82% de los jubilados. Entonces, hay que sacarse la máscara y hay que actuar pensando en el futuro del país, en la República y no en los intereses partidarios o personales. Mario, también el ministro Francisco Cabrera anunciaba recién un fortalecimiento del sistema de precios cuidados. ¿Cómo lo toman ustedes? Nosotros, como representante del sector empresarios, decimos que el empresario argentino está dispuesto a colaborar con todas las medidas necesarias para que se puedan reactivar las ventas. Cuando se dice que la devaluación va a llevar al aumento de precio, seguramente que sí, pero no en la medida que uno puede imaginar.
porque hay que reconocer algo, el comerciante no es el formador de precio y el comerciante necesita vender y necesita tener rotación, por lo tanto va a sacrificar rentabilidad, no va a trasladar a los precios porque necesita mover esa mercadería, porque a fin de mes tiene que pagar los empleados, tiene que pagar las altas tasas que son provinciales, municipales y nacionales. O sea que hay un componente una situación delicada en este momento, pero no tenemos que entrar en la paranoia. La Argentina es un país complejo, difícil, pero un país lleno de oportunidades y esto lo vamos a superar sin lugar a dudas.